que planteaba ayer Horacio Berbisky en su nota de página 12, muy interesante, con muchos datos. Creo que es uno de los periodistas de investigación, si no el más reconocido en este momento en la Argentina, que nos llevan a reflexionar sobre el discurso de la Iglesia Católica a la hora de cuestionar al gobierno en torno a lo que hace o no hace para reducir la pobreza. Y ahí yo me había trabado al comienzo, no me salía la palabra la colecta de Cáritas, decía lo que recauda, ¿no? La colecta de Cáritas, ¿cuánto recauda? Bueno, yo me inspiré para esta nota en el aviso de Cáritas que anuncia la colecta que se hace el fin de semana próximo, 8 y 9 de junio. Y es un aviso muy bien hecho, muy simpático, donde dice apuntamos alto, pobreza cero. Y plantea la colecta de Cáritas. Ahora, apuntamos alto, pobreza cero, al mismo tiempo que los obispos están cuestionando al gobierno por el tema de la pobreza, es un mensaje complejo. Es como un buen eslogan, ¿no? Es un excelente eslogan. Ahora, el obispo de Buenos Aires, Poli, cuando asume su cargo, habla de los pobres y los excluidos. Y el 25 de mayo, en el Bicentenario, el obispo Radrizzani, en Luján, lee una homilía donde hay 5 citas de homilías pasadas de Bergoglio, del ex cardenal y actual Papa Francisco, sobre el tema de la pobreza. Y dice, la Argentina de hoy, lo dijo Bergoglio en el 2010 y lo repitió Radrizzani ahora, tiene demasiados pobres y excluidos, los cuente quien los contare. Y esto de los cuente quien los contare tiene sentido porque se refiere a una polémica por las cifras de la Universidad Católica sobre la pobreza, de la cual el propio Bergoglio era gran canciller. Tienen un observatorio de la pobreza, Tienen, ¿no?, un observatorio de la deuda social, claro, que hace mediciones de pobreza sumamente cuestionables, de una muy escasa... de un escaso rigor técnico, claro, que da resultados disparatados, que los podemos, si tenemos tiempo, podemos ver esos resultados. Ahora, esa colecta de Cáritas, yo reconstruí la historia de esa colecta desde que comenzó el gobierno de Néstor Kirchner. Del 2003 al 2012, Cáritas recaudó en total 93 millones de pesos. Durante todo ese periodo. En la década. Sí. Y el año pasado recaudó 22 millones y medio de pesos. Bueno, el año pasado, contra esos 22 millones y medio de pesos que recaudó Cáritas, el Estado Nacional, según la ejecución del presupuesto nacional, invirtió 23.500 millones de pesos. 1000 veces más. 1053 veces más para las asignaciones, la asignación universal por hijo, claro, y las asignaciones familiares. Es súper interesante. Entonces, me parece bien, sí, que la Iglesia haga esfuerzos en contra de la pobreza. Me parece muy bien, yo no critico eso de ninguna manera. Todos tenemos la obligación de hacer esfuerzos contra la pobreza. Ahora, si yo junto 22 millones y el Estado invierte 23.500, la verdad que no soy una autoridad para levantar el dedito y decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Digo, no, yo no soy una autoridad superior al gobierno en esa materia. Hago lo que puedo y me parece muy bien, aplausos por hacerlo. Para, digamos, con los aumentos que ha habido en estos días anunciados, este año va a haber 33.750 millones, claro, en asignaciones. Casi 34.000 millones. Para mantener esa proporción, Cáritas tendría que recaudar este año 32 millones de pesos. Ahora, además, si Cáritas recaudara 32 millones de pesos, no haría otra cosa que compensar lo que el Estado le está dando en subsidio para sueldos de los obispos. A ver, contá un poquito qué es lo que el Estado banca de la Iglesia Católica. Bueno, hay una manda constitucional que es sostener el culto católico. Eso se origina en la política de Rivadavia del siglo XIX, de la expropiación de las propiedades eclesiásticas. A raíz de eso, el Estado se comprometió a sostener el culto católico. Ahora,
sostener el culto católico. Claro, ¿qué significa sostener el Y culto eso, católico? como todas las cosas constitucionales, están abiertas a interpretación. La Iglesia Católica entiende que eso es pagarle hasta las medias de los Y esto pasa en la sacerdotes. práctica. Bueno, por ejemplo, el año 2012, la Secretaría de Culto transfirió 31 millones para remuneraciones de 107 obispos y administradores apostólicos o diocesanos, 481 párrocos de frontera y 1.143 seminaristas, que es un gasto improductivo que se origina en decretos de gobierno de facto. Y además ahí hay una O sea cosa... que paga el salario, Claro. paga los ingresos mensuales Exacto. de... Obispos... Ahora, yo no tuve tiempo de calcular todas las cosas, porque además hay un sistema jubilatorio que también Sí. paga. Claro. Que también Y de hecho paga le pagaban la privilegiado. jubilación a Storni cuando estaba Sí, por supuesto. procesado y condenado por abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, hace 18 años el episcopado decidió que para tener autoridad moral y poder hablar del tema de la pobreza, ellos tenían que financiar sus propios gastos. Hay una cosa interesante que Y es que es se- la única iglesia también. Se encomendó a un obispo, Carmelo Yacuinta, que hiciera un estudio sobre el tema. Y hace 18 años Yacuinta hizo el estudio y recomendó vías para que la iglesia financiara sus propios gastos. Pasaron 18 años, no lo pusieron en práctica. Y de la colecta de Cáritas, aparte de que coincide casi exactamente con lo que el Estado le transfiere para los sueldos, aparte, yo pregunté a Cáritas, bueno, porque Cáritas es una organización de nula transparencia. Las asignaciones, en cambio, son absolutamente transparentes porque la gente tiene una tarjeta y con la tarjeta va al cajero y retira. Vos no o sea, pudiste los encontrar... aportes claro. a Cáritas son transparentes. En cambio, el manejo de los fondos de Cáritas no lo puedes encontrar. No hay rendición de cuentas. No hay una página donde uno vea No, cuánto es lo que se no. recaudó y a dónde va. No, ellos lo que cuentan es lo siguiente. Ellos reparten en tercios lo que recaudan. Porque hay Cáritas Nacional, hay Cáritas diocesanas, una por cada diócesis, y hay Cáritas parroquiales. En cada parroquia hay una Cáritas. Entonces, de los 3 tercios, hay el primer tercio, digamos, si van a recaudar 32 millones, digamos que 10 millones y pico, lo retiene cada parroquia. Y la información que yo obtuve de Cáritas es que lo utilizan para la tarea pastoral día a día. ¿Qué es la tarea pastoral día a día? Los gastos propios. Sí, un tercio de lo que recaudan lo utilizan quedan. para gastos propios. Otro tercio queda en las diócesis, que redistribuyen los fondos en programas concretos o asistiendo a las parroquias o zonas que lo requieran, lo cual es de una vaguedad. Digo, me imagino lo que se diría si el Estado diera alguna explicación de ese tenor para alguno de sus gastos. Y el tercer tercio va para Cáritas Nacional, que lo invierte en planes de educación, trabajo, ciudadanía y vivienda, junto con el Ministerio de Planificación, y ayuda inmediata de ropa y alimentos a personas en situación de calle. Es decir, que en el mejor de los casos, solo unos 10 millones de pesos de estos se aplican para aliviar la pobreza. Ahora, esto es un aspecto de la cuestión, porque estas cifras son maníes, esto es el cambio chico. El Estado subsidia el sistema educativo de la Iglesia Católica. Y esto es muy difícil de reconstruir porque la Iglesia Católica ha logrado que la falta de transparencia con que ella se maneja se transfiera al presupuesto nacional y a los presupuestos provinciales, porque no se discrimina entre educación confesional e educación. Es decir, hay gasto de educación pública y de educación privada. Pero dentro de la privada no se especifica cuál es la confesional. Ahora, en el tema de la educación, es como muy complejo, ¿no? Porque Muy. desarmar eso, hoy por hoy están establecidos que muchos chicos y chicas van a escuelas confesionales porque son más baratas en cuotas, cobran cuotas muchas veces, pero porque están subvencionadas por el Estado. Pero por el otro lado, hay una ideología en esas escuelas, no es la escuela laica, ¿no? Digamos, yo no estoy tratando de cuestionar la ideología. Yo estoy haciendo un análisis sobre las cuestiones de financiamiento.
O que esos números sean transparentes. Si va a la escuela, en el año 2010, la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires aportaron 4.200 millones de pesos para unos 3.500 establecimientos educacionales católicos, que es una reconstrucción que yo hago trabajosamente, porque en el presupuesto no está discriminado así. Esta es una reconstrucción hecha con mucha dificultad. Ahora, estos son datos de 2010. Si nosotros actualizamos estos datos al año en curso, tenemos que si aplicamos el índice de precios al consumidor del INDEC, son 5.100 millones de pesos. Y si aplicamos el índice de precios 9 provincias, es decir, aquellas provincias que siguieron haciendo la medición con la metodología anterior cuando el INDEC fue intervenido, serían 6.300 millones de pesos. Es cierto que hay algunos colegios católicos que atienden necesidades de sectores que de otro modo tendrían dificultad de acceso. Pero si eso se pudiera verificar que realmente se aplique a eso, sería mucho mejor. Y tenemos dos ejemplos históricos en los cuales gobernantes del peronismo y del radicalismo han denunciado que la Iglesia infla sus gastos y sus planteles para justificar fondos que después se derivan no a la educación, sino al financiamiento propio. Porque en el año 55 sí lo denunció Perón, y en el año 64 lo denunció Justo Páez Molina, que había sido el vicegobernador de Ilia y era gobernador de Córdoba en ese momento, que estaban inflando gastos, poniendo en la nómina de profesores un número de gente que no estaba en la nómina de profesores, para inflar gastos y usar ese dinero para otros fines. Horacio, muchísimas gracias por haber venido al programa y por traernos tanta información, clarificarnos un poco cómo es esta cuestión, que además la colecta de Cáritas es este fin de semana, ¿no? Sí. Así que bueno, hay que pensar bien. Sí, esto no quiere decir que no haya que aportar a la colecta de Cáritas. Yo no estoy proponiendo el sabotaje a la colecta de Cáritas, pero tengamos en claro de qué estamos hablando. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.